Bendita la misericordia, bendita la gracia de nuestro Dios, alabado el Cordero. Nuestro Dios es maravilloso, aleluya, bendita su misericordia, que en esta mañana, ¿verdad?, me permite entrar a su santa presencia. Aleluya, bendito el Cordero, porque todo lo hacemos para Él, y sin Él nada podemos hacer, dice su poderosa palabra, ¿verdad? Y esa es la gran verdad que hemos entendido, ¿verdad?, en lo profundo, amado, de nuestros corazones, aleluya. Si hay algo que siento muy dentro de mí, es que no solamente soy una sierva inútil en la presencia de Jehová, sino mi dependencia total del Dios que me llama, del Dios que me da esta comisión por su misericordia, alabado el Cordero, y que me hace partícipe de esta gran gracia poderosa, amado. Esto es algo bien lindo. La gloria es para Dios. Siempre hemos dicho, ¿verdad? Aleluya, que estamos contentos. Aleluya, que estamos gozosos en la presencia de Dios, porque el hacer la voluntad de Dios, decía David, aleluya, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, ¿verdad? Salmos capítulo 40, qué poderosa palabra. Alabado sea el Cordero, porque no hay cosa más linda cuando Dios te dice, toma, aleluya, y vete a hacer lo que te estoy mandando, ¿verdad? Porque no podemos ser enviados, si no podemos ir, ¿verdad? Como habla esta palabra, si no somos enviados, tenemos que ser enviados para entonces poder llevar, porque lo que yo te doy es lo que yo recibo. Alabanza hacia el Cristo de gloria. ¿Y de quién recibo? Del que me llama, del que me da esta gracia, ¿verdad? Del que nos permite entrar en su presencia, a traer una palabra, a traer una exhortación, a traer lo que Él quiera traer, porque todo lo que viene de Dios, así sea, mira, una tunda de palo, gloria a Dios, viene de bendición, viene de bendición, porque viene de papá. Y si viene de papá mi vida, pues viene con amor, con el único propósito, ¿verdad?, de que yo me enderece, de que yo comience a obedecerle. Porque si nosotros los padres en esta tierra, ¿verdad?, tenemos nuestros hijitos que papá nos da en la misericordia de Él, y mira, es algo tan grande y tan grande que la misma palabra habla de esto, aleluya, de cómo, aleluya, Dios nos da los hijos, ¿verdad?, y nos da este privilegio, y a la misma voz deposita, a la misma vez, ¿verdad?, ese amor de padre y de madre en nuestros corazones, porque es el amor de Dios que lo hace, aleluya. Y qué bien nos sentimos, ¿verdad?, cuando tenemos un hijo que obedece, un hijo que nos oye, un hijo que sentimos tanto orgullo, ¿verdad?, porque es un muchachito sano, gloria a Dios, que no está en malos caminos, óyeme, y eso para nosotros es una gloria, es una bendición poderosa, ¿verdad?, y que nuestros hijos nos obedezcan, y a papá le gusta eso, aleluya. Mira, si Él es tu creador, aleluya, y todo lo que Dios hace, lo ha hecho bueno, todo lo ha hecho perfecto, amado, todo lo ha hecho para bendecir tu vida, para bendecir mi vida, en todo el sentido de esta poderosa palabra, alabado Dios. Mira, y qué lindo cuando nosotros, ¿verdad?, entramos a esta palabra, desde Génesis, Apocalipsis, están plasmados, amados, tantos ejemplos, aleluya, de cómo el Dios de la gloria muestra, aleluya, a través de la propia palabra, qué es lo que Él pide de la iglesia, qué es lo que Dios quiere. Dios es tan específico en su palabra, amado, que un niño la entiende, alabado el Cordero de la gloria, pero cuando hay rebeldía en el corazón, cuando hay soberbia, ¿verdad?, cuando hay altivez, como que comienza una rebelión contra lo que Dios establece para nuestra vida. Pero yo te digo algo, aleluya, si tú te metes en el Espíritu, aleluya, si tú dejas que el Espíritu gobierne, como dice ese libro de Romanos capítulo 8, aleluya, y te va dando y te va dando, mira, versículo tras versículo, te está explicando, aleluya, qué es lo que Él habla de vivir en el Espíritu, porque para eso se te ha dado el Espíritu Santo. No sé si tú me estás entendiendo, cuando Dios derrama su poder en tu vida, cuando el Espíritu Santo te arropa y te llena, mire, y hasta te pone a hablar en nuevas lenguas, aleluya, y te da señales y te da el testimonio en ti mismo, dijo el apóstol Juan, de que somos hijos de Dios, aleluya, porque ha venido una llenura, ha venido un fuego, ha venido una presencia que no es de esta
esta tierra, que es celestial, a llenarme del poder de Dios. Aleluya. Y esto mismo da testimonio a mi espíritu de que ya yo no pertenezco al mundo, de que ya yo no soy de esta tierra. Alabado sea el Cordero, aunque siga aquí, aleluya, en los propósitos celestiales del Dios que nos unge, del Dios que nos llama a esta misericordia, amado, a hacer su iglesia en la faz de esta tierra. Dios bendigo y alabo a mi Dios en esta hora, dándole gloria en esta preciosa mañana, en junio 4 de un 2016, amado. Nos disponemos, ¿verdad?, a tocar trompeta de parte del Dios de la gloria a tu vida. Es una trompeta de misericordia, es una trompeta de gracia, donde el tiempo se acaba, donde, aleluya, cada día es un día menos que tienes para prepararte en la presencia de Dios. Tómalo en serio, porque hay algo que está en juego y es la salvación de tu alma. Mira, y esto es eterno. De allí no ha salido el rico que pereció. Aleluya, cuando habla Dios en esa palabra del rico y el Lázaro y el pobre que era Lázaro, ¿verdad? Aleluya, mira, ninguno de los que se han ido han vuelto. Aleluya, porque esto es o vida eterna con él o condenación eterna con el otro. Alabado sea el Cordero. Pero si tú eres inteligente, si tú eres sabio, aleluya, aprovecha estos minutos que están quedando en el reloj de Dios para que tú avances y avances y avances y te prepares en la presencia. Porque Dios lo que pide es esto, mira, aleluya, es tan fácil, un corazón contrito, un corazón que se humille, un corazón, amado, que se postre en la... Mira, eso es algo de maravilloso, porque te están dando la oportunidad de hacerlo. Aleluya, y que tú haces sentado. No, no es sentado, es de rodillas en la presencia del Dios de la gloria, porque Dios quiere hablarte en esta preciosa hora a tu corazón, pero también quiere, amado, que tú des ese pasito, que tú des ese pasote de fe en la presencia de Dios y que venga reconociendo, amado, que tú necesitas de Él, que tú necesitas de esta salvación para tu alma. Aleluya, porque hay muchos que tuvieron esta salvación y ¿dónde están? No están aquí, aleluya, ni tampoco en el cielo. Mira, aleluya, están en un lugar terrible, están en un lugar de tormento, en un lugar donde, mira, el fuego no se apaga. Ay, 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 dice Marcos, aleluya, y el gusano no muere. Oh santo, yo no quiero estar ahí. Alabado sea el Cordero, mi alma alaba al que vive. Te lo están diciendo, sí, papá te lo dejó escrito, aleluya, en tantas y tantas parábolas poderosas. Mira, de tantos ejemplos donde vida, amado, que tuvieron la oportunidad de salvarse, que tuvieron la oportunidad de recibir a Cristo en su vida, que fueron constituidos inmediatamente hijos de Dios, aleluya, pero mira, no la valoraron, no la aprovecharon, la desparramaron, sí, desparramaron la salvación y se lo echaron a los cerdos, aleluya, porque mira que muchos por ahí hace rato, amado, que están en un desparramiento de esta gracia poderosa, y cuando estés en el infierno, aleluya, que espero en el nombre de Jesús, amado, que yo te pueda ver en las bodas celestiales, en el nombre de Jesucristo. Pues mira, aleluya, no va a haber, aleluya, ya tiempo para un arrepentimiento. El momento es hoy, el momento es ahora, en el nombre de Jesús, donde Dios te está llamando. ¿A qué? A arreglar tu vida en la presencia, abrazarte de lo bueno. La palabra dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Tú estás imitando lo bueno, porque el bueno de lo bueno llegó a esta tierra y nos dejó un ejemplo poderoso para que no solamente, mira, tú pisaras esas pisadas de Jesucristo, sino que tú estés todos los días y todos los días y todos los días practicando justicia, sí, practicando esta palabra poderosa, poniendo por obra esta palabra. Aleluya, mira, aleluya, Dios, mientras yo estaba sentada comiendo algo en la presencia de Dios, ¿verdad? Un pancito, gloria al Cordero de la gloria. En la mañana de ayer, aleluya, el Señor me ministra y mientras yo estoy ahí meditando en mi Señor, aleluya, mira el Espíritu Santo tan bello y tan precioso, a cual damos gloria en esta preciosa hora de misericordia, aleluya, en el nombre de Jesús, tocándote una trompeta en la presencia del Dios de la gloria, amado. Esto es lindo. Cuando papá comienza a ministrarme, hay veces, amado, en que es tanto lo que recibo de papá, que yo lo que quiero es postrarme a llorar y llorar y llorar en la presencia, porque yo no soy merecedora de esta gracia.
gracia, aleluya. Y Dios ha derrochado unas palabras tan grandes a mi vida. Alabado sea el Cordero. Yo puedo estar en la calle, yo puedo estar en mi vehículo, y precisamente en la tarde de ayer Dios me ministra mientras yo venía en mi vehículo, en la carretera, alabado el Cordero. Pero te vengo a hablar de una palabra que me da el Señor mientras estoy sentada en su presencia, ¿verdad? Aleluya. Y me comienza a hablar de Noé. Oh santo, yo tengo que decirte que no es el primer mensaje de Noé. Aleluya, esto no es casualidad, porque yo meditaba en esta palabra y yo decía, wow, Señor, esto es algo tan grande, porque cuando Dios me toca esta palabra de Noé, aleluya, y comienza a hablarme, mira, yo quería salir corriendo, porque por ahí hay muchos que dicen, ¿y cómo es que Dios le habla? ¿Y cómo Dios habla así? Aleluya, el Dios que creó la boca habla, alabanza, mire, la lengua también, y el que creó tu cuerpo completo y te dio vida. Y dice Génesis que sopló, mira, sopló aliento, espíritu de vida en su nariz. Mire, y ese hombre se pone de pie porque la vida le entró, alabado al Cordero para siempre. Y papá comienza a traerme una palabra tan grande en el libro de Génesis, capítulo, y quiero que busques tu Biblia. Alabado el Cordero, porque aquí hay una palabra tan grande. Bendita la misericordia del Dios viviente, amado. En este libro de Génesis, capítulo 6, aleluya. Y te voy a exhortar delante del Dios vivo. Mira, estudia esta palabra, porque no es casualidad que Dios haya traído juicio en el tiempo del diluvio, sí, en las aguas de Noé, dice la Biblia, porque Noé juzgó al mundo y lo condenó también. Alabado el Cordero. Mira, y que papá me esté dando tanto esta palabra de Noé y que me esté dando un juicio a la vez. Oh santo, esto no es casualidad, porque cuando Dios habla de Noé, está hablando del juicio que derrama en la tierra, en aquella generación pasada, aleluya. Y Dios me habla de Noé ahora, aleluya, hablándome Jehová. Mira, en pocas palabras, que seamos como Noé, y que obedezcamos como Noé. Oh santo, porque Noé obedeció en un tiempo decisivo. Sí, eso me lo ministraba Jehová. Cuando Dios le da palabra, cuando Dios le comienza a anunciar, mira lo que viene a Noé, y Dios es el mismo. Abre los ojitos porque te voy a dar una palabra en esta hora. Papá es el mismo. Mira, papá no cambia. El libro de Hebreos dice que Jesucristo es el mismo, aleluya, de ayer, de hoy, por los siglos. Me parece que es Hebreo, ¿verdad? Alabado el Cordero. Esa palabra está ahí, yo no la dije, la dijo el Maestro a través del apóstol Pablo. Y si papá es el mismo que jugó una tierra, esta misma tierra, sí, aunque la lavó y bien lavada con aquellas cataratas de los cielos, alabado el Cordero, pero es el mismo Dios. Papá no cambia, es un mismo proceder y Él lo muestra en su poderosa palabra, ¿verdad? Alabado sea el que vive para siempre. Mira, y esto es una palabra tan grande, aleluya, que mientras yo leía esta palabra, el Señor me daba y me daba y me daba tanta palabra y tanta administración poderosa en la presencia de Dios, porque Dios quiere enlazarte, aleluya, en lo que esta palabra estipula, en lo que esta palabra es la que habla nuestras vidas y cómo Dios opera un juicio en aquel tiempo. Alabado el Cordero. Mira, no es casualidad y Dios me está trayendo esto, porque en aquella generación del diluvio, amado, esto es Biblia, Génesis capítulo 6, alabado el Cordero. Mira, abre tu Biblia en el nombre de Jesucristo, alabado el Cristo de gloria. Entra en contacto con esta palabra de vida, y cuando Dios me dé esta palabra, que Dios manda un diluvio, Dios manda juicio a la tierra, mira, aleluya, pero entra Dios a escoger un escogido, entra Dios a darle un mensaje a un hombre como tú y como yo, ¿verdad? Un anciano ya, porque no era un anciano, mira, tan anciano y tan anciano, que cuando Dios le trae esta poderosa palabra, te lo voy a decir, tenía 500 años, santo, mi alma alaba a Dios, sí, alabanza al que vive, y en 500 años de vida, mira, Noé caminó en justicia. Papá mismo da testimonio de Noé
en esta poderosa palabra. En ese 6:9 te lo voy a leer. Mira lo que dijo Jehová de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Y estoy leyendo Génesis capítulo 6, versículo 9. Noé, varón justo. Mira, aleluya. Esto parece que el mismo testimonio que tenía Job delante de Dios. Noé, varón justo. Y Dios está hablando. Era perfecto en sus generaciones con Dios. Con Dios caminó Noé. Oh santo, mira. ¿Qué cosa más? Hay una iglesia primitiva en Hechos que caminó con Dios también. Sí, la palabra certifica que estos apóstoles, que estos profetas en la Biblia, te estoy hablando en la Biblia, aleluya, caminaron con Dios, vivieron para Dios. Fueron la iglesia, tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, que Jesucristo en la tierra. Alabado sea el Cristo de la iglesia, oye, porque Dios te está trayendo palabra en el nombre de Jesucristo. Mira, y esto es algo tan poderoso y tan poderoso, aleluya, que así como existió una iglesia en aquella generación corrompida, en aquella generación donde, mira, para papá mirar y mirar y mirar, entre todos los millones que habían, sí, porque había muchos millones en aquel tiempo de seres humanos, se habían expandido, aleluya, y habían justos, aleluya, y ahora, aleluya, hay poco, ahora hay muy poco, pero hay un remanente, y papá me habló de esto, alabado el Cordero, porque según Noé, en medio de esa generación corrompida, aleluya, en ese versículo 11 de Génesis 6 te lo dice, aleluya, y te lo voy a leer ahorita, pero quiero hablarte estas palabras en el nombre poderoso de Jesús, porque si Noé caminó en justicia, si Noé fue perfecto, si Noé no le falló a Dios, y dice la Biblia que caminó con Dios, o sea, caminar con Dios. ¿Tú sabes lo que es caminar con Dios? Aleluya. Mira, visualiza a Dios al lado tuyo, sí. Visualiza a Cristo a tu lado 24/7. Te acuestas, te levantas y el Dios de la gloria contigo. Pero la Biblia va más profundo, porque caminar con Dios es caminar con el Espíritu Santo, es caminar con su presencia. Y si Dios camina contigo, es porque tú estás caminando con Él. Mira, esto es una cosa, agárrate de la mano, sí, de tu esposo o de tu esposa, están en común, están uniditos y están caminando. Sí, así mismo camina Dios contigo, porque hay una unidad, porque hay una armonía, porque hay una entrega de ti hacia Él y de Él hacia ti, y hay una unión poderosa, y tan grande es la unión que Jesucristo se viene a tu vida a entrar en tu corazón. Oh santo, esto es un misterio bien grande. Alabado sea el Cristo que vive, mira, y caminar con Dios es caminar con Él porque yo le estoy agradando, porque yo estoy en obediencia con Dios, porque yo estoy escuchando su voz y le estoy obedeciendo. Mira, sencillito, caminó Dios con Noé, y no es el único, porque Enoc caminó con Dios también, o sea, que anduvo en una concordancia, anduvo en una unidad tan poderosa y tan poderosa en obediencia, que Dios dijo, es que yo tengo que descender y caminar con mis hijos, porque ¿cómo lo voy a dejar solo allí? No, Él está conmigo y está obedeciendo y obedeciendo y obedeciéndome y escuchando mi voz, y amén Señor, y para adelante, yo voy a caminar con este hombre, es digno de que yo camine con él, porque Dios no camina con los fornicarios, Dios no camina con los adúlteros, Dios no camina con el pecado. La Biblia es tan clara cuando dice en Corintios, ¿verdad?, que qué relación tiene la luz con las tinieblas. O sea, no hay ninguna relación. Papá no camina con el pecador porque está en el pecado, y el que está en pecado está muerto, está en delito, está haciendo cosas desagradables. Mira, y cómo Dios va a caminar con un apesto. Papá es limpio, papá es santo, papá es 3 veces santo, iglesia de Dios, aleluya. Y si Dios decide caminar contigo, ¿es porque tú eres ojitos verdes? No, es porque tú estás en obediencia a esta palabra, y al estar en obediencia a esta palabra, tú te estás limpiando,
tú te estás hueliendo a gloria, esta palabra te está limpia, que te limpia y limpia. Y papá dice, hay que caminar con él, porque él está caminando conmigo. Oh santo, alabado sea el Cordero en esta hora. Mira, esto es algo bien grande. La gloria toda para mi Señor en esta preciosa hora de misericordia. Mira, esto es algo poderoso. Y yo alabo y engrandezco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Dios me trae esta palabra y comienza a ministrar mi vida, pero quiero basarme en lo que Dios ponía en mi corazón, amado, porque esto es algo terrible. Aleluya, mi alma le alaba y le glorifica. Bendita la misericordia del Dios vivo. Oh santo, mira lo que dice esta palabra. Aleluya, bendito Dios. Y te voy a leer esta palabra de Génesis capítulo 6, versículo 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios bendiga esta palabra, una palabra poderosa, la cual invocamos al Dios Trino en esta hora, amado, en el nombre de Jesús. Que mueva poderosamente su misericordia a favor en esta hora de cada vida que escuche esta palabra poderosa. Génesis capítulo 6, versículo 8, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Yo le doy gloria a Dios, amado, mientras Dios me daba esta palabra. Aleluya. Mira, Noé representa a la iglesia, porque según hubo un Noé, aleluya, que caminó con Dios, que representa a la iglesia de Filadelfia, la iglesia que guarda palabra, la iglesia que obedece a Dios, y que por causa de esta poderosa obediencia de Noé, mira, Noé salva su alma. Noé salva su alma, óyelo bien, y no solo salva su alma de morir ahogado en un diluvio, sino que salvó a su familia, salvó a los animalitos, salvó a los perritos, sí, porque Jehová me ministra en esta palabra y me habla de cómo a través de la obediencia de Noé se preservaron los animales también. Mira lo que hace tu obediencia. Mi alma alaba al que vive para siempre. Mira, haz como Noé y obedece. Alabado sea el que vive para siempre. Amado, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, hombre justo en la presencia de Dios. ¿Y por qué no era justo? Porque Noé practicaba la justicia. Noé tenía temor de Dios. Son muchas las cualidades que Dios me da de Noé. Alabanza al que vive para siempre. Pero te voy a hablar de una gracia que dice aquí en Génesis capítulo 6, versículo 8. Amado, esta palabra está terrible, porque justamente Dios, antes de ejecutar un juicio que ejecutó en este tiempo de Noé y que ejecuta ahora en un 2016, sí, abre tus oídos, en un 2016, aleluya, Dios anuncia que viene juicio, y antes lo anuncia porque esto es de muchos años atrás. Alabado el Cordero para siempre. Pero sin embargo, mira, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Aleluya. ¿Tú quieres gracia delante de Dios? Aleluya. Mira, no la desaproveches, porque papá te está dando gracia. Cuando papá trae una voz de trompeta a tu vida, cuando papá avisa a tu vida, cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida, cuando el Dios del cielo comienza, amado, en el nombre de Jesús te hablo en esta hora. Aleluya. Mira, a manifestarse, a darte visiones de algo que va a acontecer en la tierra. Mira, aleluya, es la gracia de Dios en tu vida. Mira, Noé, cuando Dios le habla, y te lo voy a leer, aleluya, pero cuando, aleluya, Dios le habla a Noé, en aquella gracia que halló Noé, en aquella misericordia que halló Noé, en aquella piedad y clemencia que Dios se derrama a Noé, no le revela, le habla directamente a Noé. Mira si la gracia fue grande, aleluya. Y hoy en día, papá no hace acepción de persona. En este caso, papá llega a mi vida y habla a mi vida en septiembre de 2015, porque le habla a Noé, le habla a sus profetas, le habla a sus siervos genuinos. Aleluya. Mira, y papá me habla y me da visión. Después de la visión, el Señor me da, aleluya, confirmación, y me abre Biblia en Apocalipsis 3:10 en visión.
y me mete en esta palabra, confirmarme ya lo que él me estaba hablando. Alabado el Cordero para siempre. Y Dios le habla a Noé de algo que él va a ejecutar antes de hacerlo. Alabado el Cordero. Es lo mismo que Dios está haciendo en este momento. Él te está hablando, Él te viene advirtiendo, Él te viene tocando trompeta, Él te viene avisando de diferentes maneras, porque Dios está avisando de diferentes maneras que viene un juicio, que viene un quebrantamiento, que viene una prueba para la iglesia, que viene una hora, amado, de un juicio tan grande que no ha acontecido jamás en la historia de esta tierra, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Aleluya. Mira, que Noé halló gracia en la presencia de Dios. Y al Noé hallar gracia, porque era un hombre justo, porque era un hombre apartado del pecado, porque era un hombre que se apartó de la maldad, aún en medio del estar en un mundo corrupto, aún en medio de una tierra corrupta, aún en medio de tener sodomita, de tener lesbiana, ¿verdad? De tener homosexuales, de tener pecado y muerte a su alrededor. Noé decide caminar con Dios, porque te hablé al principio de que Noé tipifica la iglesia de Cristo en este momento en el cual Dios, en la misma orden bíblico, en el mismo orden profético, a partir de un Génesis 6, Génesis 6, 1 al 22, papá, y por ahí para abajo el 7, pero me estoy concentrando en este capítulo de Génesis. Dios, amado, separa a una iglesia aún en medio de una corrupción. Dios separa a una iglesia, Osamaya, Kitalaba, y Rabababashebebeki, amando, recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Dios separa una iglesia en medio del pecado y de la maldad, en donde está viviendo un mundo, una tierra en un 2016. No hay diferencia. Mira lo que dice esta palabra en el versículo, aleluya, 12. Dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y mira cómo usa Dios la palabra corromper. La usa en dos ocasiones, aleluya, en este mismo versículo 12, y aún la sigue usando. Te estoy hablando palabra en el nombre de Jesús. Voy a leerte la palabra corromper. Dice echar a perder, pudrir, sobornar o cohechar, pervertir o viciar. Te voy a leer la palabra pervertir, corromper o dañar las costumbres, el gusto o las ideas de una persona con malos consejos o malos ejemplos. La palabra dañar, causar dolor o sufrimiento, estropear o dejar el mal en mal estado. Ay, hermanos y hermanos, la tierra está podrida, sí, está corrompida en un 2016. O sea, es tanto, ¿verdad?, lo que Dios me está mostrando en esta palabra de Génesis capítulo 6, que me pone en un ejemplo, ¿verdad?, en una unidad, en un orden profético, el mismo acontecimiento del pasado con el del presente, ¿verdad? ¿Por qué hablo de acontecimiento? Porque según Dios limpió la tierra en el diluvio, limpió los pecadores, barrió con el pecado, lavó la tierra bajo aquel juicio. Dios ahora, 2016, aleluya, bajo la misma corrupción, bajo la misma maldad, bajo el mismo pecado y aún mayor que Noé, aleluya, está la tierra en este tiempo del fin, aleluya. Y no solamente voy a entrar a hablarte de los moradores de la tierra, ni de los que están habitando en la tierra. Te estoy hablando de una iglesia, de una iglesia, de una iglesia que dice que le sirve a Jehová, aleluya, de los ejércitos. Una iglesia que según se corrompió el mundo, que según se corrompe la tierra, que según la tierra va decaída en pecado y en maldad y en corrupción, así la iglesia se fue decaída
en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? En un 2016 está metida en la corrupción del mundo, está metido en el pecado, está metida en el adulterio, está metida en la fornicación, está metida en el robo, porque los pastores se están robando el diezmo de Dios, están metidos, amados, en cuanto pecado hay en esta tierra y aún mucho más alto de los inicuos y de los pecadores. ¿Por qué? Porque, amado, cuando una persona conoce este evangelio, conoce lo que le agrada a Dios, conoce la voluntad de Dios, conoce esta gracia de Dios, mira, y con conocimiento se hace lo malo, se va a hacer el pecado. Tus hechos, dice la Biblia, que sobrepasan al malo. Alabado el Cordero para siempre. Y Dios me mostraba este ejemplo, ¿verdad? Esta unidad que hay entre la manera de Dios, entre la manera en cómo Dios no solo separa a un Noé, separa a un remanente que es Noé, separa a una iglesia en medio de una corrupción, aleluya, en la tierra, pero también, aleluya, Dios me muestra, amado, la manera en que le habla a Noé, la manera en que se revela a Noé, la manera en que le da instrucciones a Noé de cómo salvarse y cómo construir el lugar donde se iba a salvar. Voy a leerte el versículo 13 y dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. El 14 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás, amén, con brea por dentro y por fuera. Cuando usted sigue leyendo esta palabra, usted comienza a leer qué instrucciones le da Dios a su iglesia, a Noé, para que se preparara, aleluya, antes de derramar su juicio en la faz de la tierra. Aleluya. Dios en el versículo 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Dios separa a Noé. Dios le habla a Noé, que tipifica una iglesia que guardó el pacto, que guardó la palabra, que caminó en justicia, que anduvo con Jehová, el Dios de los cielos, aún en medio de la corrupción que estaba viviendo Noé en aquel tiempo. Aleluya, no hay diferencia. En este tiempo final Dios ha guardado un pueblo, Dios ha guardado un Noé, Dios ha guardado un Elías, Dios ha guardado un Jeremías, un remanente pequeño, el cual no se contaminó, el cual no vendió la palabra, el cual hasta este día de hoy, un 2016, decide tomar la cruz y padecer por causa de Jesucristo. Hasta en un 2016 esta iglesia, amado, se aparta del mundo, se sale del mundo, no camina como el mundo, no practica lo que el mundo practica. Entonces Dios le dice: tú eres mi Noé, oh Rabaquita, la Bacaya, Laya. Mira, yo no sé cómo te llamas, pero Dios te dice en esta tarde: tú eres el Noé que he apartado para que no perezcas en estos juicios, que derramo ahora en la faz de la tierra. Oh, qué lindo el Dios de la gloria. Mire, esto es algo bien glorioso. La gloria de Jehová en esta hora, por siempre y para siempre. Alabado sea el Señor en esta hora. Tú que escuchas esta palabra, si tú has guardado este pacto, amado, tú no tienes que temer. La Biblia dice en el 18 que por cuanto Noé guardó, ¿verdad?, este pacto,
que por cuanta Noé, aleluya, tipificó una iglesia santa, tipificó una iglesia que no se corrompe con la tierra, entonces Dios entra en pacto y le dice, prepárate el arca, prepárate el lugar, hazlo de esta manera, mas sin embargo voy a darte algo que Dios me daba, y era que Noé en aquel momento tuvo que preparar la misma arca donde él tenía que refugiarse, él y su familia y aún los animales que Dios le da, aleluya, para que los guarde dentro del arca. Alabado el Cordero. Pero mira esta palabra, amado, tú que estás escuchando este mensaje, ya hay un arca que está preparada para ti, ya hay una salvación que se compró para ti, ya hay una, aleluya, un arca de refugio que está guardada para ti en esta hora. ¿Tú quieres salvarte? ¿Tú quieres entrar en esta arca? Aleluya, entra en la fe de Jesucristo, entra al arca y muévete en la obediencia de Noé, muévete en el caminar de Noé, muévete, aleluya, porque mira, la Biblia habla en este versículo 22 y te lo voy a leer en esta hora. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amado, esto habla de obediencia, esto habla de que quizás Noé, aun siendo ya anciano, aun ya siendo un hombre que quizás no tenía fuerza física, aleluya, porque mira, 500 años tenía Noé, alabado el que vive para siempre. Sus hijos estaban ya adultos, aleluya, mi alma alaba a Dios, y Dios le aparece y le habla de lo que él ejecutará en la faz de la tierra. Pero Noé halló gracia, Noé halló la misericordia, Noé se agarró de la gracia, Noé no solo halló la gracia, sino que abrazó la gracia, por cuanto se fue a la obediencia a lo que Jehová le estaba mandando en ese momento. Alabado sea el que vive para siempre. Mira, aleluya, y Dios me daba esta palabra para ti en el nombre de Jesucristo. Tú quieres salvarte de estos juicios que caerán pronto en esta tierra. Hay un arca que está preparada ya, hay un arca, amado, que se te está dando, que está abierta una puerta para que tú entres en esa arca y que tu alma reciba salvación. Esta arca es Cristo, esta arca es Jesucristo, el único que pagó el precio por ti para salvarte. Iglesia que escucha esta palabra, tú te saliste de los caminos de Dios, tú estás en desobediencia en los caminos de Dios. Dios te está llamando a que tú te arregles, Dios te está llamando a que, mira, juicio viene a la tierra, así como vino en los días de Noé, y Dios está usando un remanente, Dios te está levantando una atalaya, aleluya, para darte el aviso a tiempo, para que tú te apercibas, iglesia, y tú hagas como Noé, aleluya, en la obediencia en la cual caminó este hombre de Dios. Alabado el que vive. Mira, esto es gratis, aleluya, solo te toca humillarte, solo te toca venir a los caminos, solo te toca reconciliar tu vida con el Señor, y Dios, aleluya, abrirá esta puerta poderosa, entrará tu vida en esta arca, y tu alma no perecerá con los pecadores y con los impíos, los cuales serán barridos con devastación de lo alto. Alabado sea el que vive para siempre. Dios te está hablando, Dios te está hablando en esta hora. Percibe tu vida en la presencia del Dios de la gloria. Mira, abraza esta gracia que halló Noé. Abraza esta misericordia que se le da a Noé, aleluya, la cual mi alma alaba a Dios, porque estamos diciendo desde el principio que Dios me está mostrando cómo Noé tipifica una iglesia delante del Dios de la gloria. Mira, Dios te está hablando, haz como Noé, obedece a la palabra, vuelve al verbo, amado, porque la gracia que Dios te está dando es la salvación para tu alma, es la salvación para tu alma, iglesia de Dios. Dios te está advirtiendo de lo que viene, Dios te está hablando de lo que viene. Tú sabes cómo entras al arca, aleluya, de esta salvación que está hecha para tu alma en obediencia a esta palabra. Mientras tú obedeces, mientras tú obedeces, mientras tú obedeces a esta poderosa palabra, mira,
tú estás entrando en pacto, tú estás entrando en el arca y en la cobertura del Dios de la gloria. Alabanza al que vive para siempre. Muchos quizás están orando: Señor, sálvame, Señor, protégeme, protege mi familia en estos juicios. Yo creo que estos juicios bien, esto está perfecto, porque tú tienes que estar orando por todo esto, pero te toca actuar en la fe de Jesucristo, te toca moverte en la obediencia a esta palabra. Cuando Dios te dice que tú tienes que hacer como Noé, que tú tienes que obedecer como Noé, es porque tú tienes que entrar en pacto, es porque tú tienes que entrar a esta palabra, la cual, amado, es la que trae la salvación a tu alma. Aleluya. Ningún creyente, amado, que diga ser siervo, que dice que es siervo, aleluya, que no está obedeciendo esta palabra, podrá alcanzar la gracia y la salvación que alcanzó Noé. Si tú no obedeces como Noé, si tú no oyes la voz como Noé, si tú no caminas como caminó Noé en justicia, no podrás salvarte en los juicios que vienen. Te estamos diciendo en el nombre de Jesús que cuando Dios te llama a entrar a esta arca que es Jesucristo, Dios te está diciendo: vuelve al verbo, iglesia, vuelve a la obediencia, vuelve a la palabra, porque te apartaste de mí y de mi palabra. Alabado sea el Cordero. Cuando Dios hace pacto con Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3, y te lo voy a leer, versículo, aleluya, en esta palabra poderosa, profética, que me da Dios para este juicio, aleluya, donde me confirma cómo sus escogidos pasarán por esta prueba. Le está hablando a la iglesia Filadelfia, la única que guardó palabra, y le está diciendo: mira, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Te lo está diciendo él, el Cristo vivo de la gloria. O sea, Noé guardó palabra. Aleluya, Noé caminó en justicia, Noé fue temeroso de Dios en un tiempo de corrupción, en un tiempo, o sea, que tú no tienes excusa delante de la presencia de Dios, porque Él ya te dio el arca, porque Él ya te dio el poder, porque Él ya te dio la espada para que tú pelearas en el nombre de Jesucristo contra esta carne, contra el mundo y contra Satanás. Que Jehová los reprenda en esta hora. Mira, Dios te dio el poder, aleluya. Métete en el arca, en la obediencia, porque esta arca de Noé tipifica obediencia. Mira, Noé obedeció, Noé caminó en justicia y por tanto Dios lo salvó. Dios salvó su vida, Dios lo salvó, Dios le construye el lugar de refugio. Ahora hay un lugar que es gratuito, ahora hay un lugar que está ahí para ti. Mira, y yo te la estoy hablando, esta palabra que está en tus manos. Comienza a entrar al arca, comienza a obedecer esta palabra, comienza a entrar en humildad, en humillación a esta palabra. Sal de lo que Dios no te ha mandado a hacer, sal de ese lugar de contaminación donde tú estás, sal de ese lugar del pecado, aleluya, y comienza a entrar al arca, porque se oye el juicio, se oye el juicio que está viniendo ya a la faz de la tierra. No es casualidad. Dios aparta a Noé, Dios separa a Noé y lo guarda en un arca. Mira, y es lo que Dios está haciendo con el remanente que ha guardado palabra. Apocalipsis 3:10. Yo también te guardaré. Aleluya. ¿Tú estás entendiendo? Yo también te guardaré, porque guardó a Noé de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mira lo que Dios me está mostrando y te lo voy a decir, porque está hablando esta palabra de una hora de prueba. Para aquella generación antigua le vino la prueba, le vino la hora de prueba, pero había un Noé, ay, 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 había una iglesia genuina, había un remanente en la tierra. Mira, papá no hizo pacto con los pecadores, ni, mira, aunque la puerta estuvo abierta, sí, porque Dios los estuvo ahí. Aleluya, esa arca gigantesca no era más que para Noé, eran para aquellos que se arrepintieran y escucharan la voz de Dios.
pero no lo hicieron. Aleluya. Mira, Dios te está hablando a ti. Aleluya. Si papá te está invitando a que tú entres a esta arca, a que tú te reconcilies con Él y con su Hijo amado, aleluya, en una obediencia, nada más. Papá no te está pidiendo que te cortes un pie y que te saques un ojo. Él te está pidiendo que tú obedezcas a su voz, que tú hagas como Noé en esta hora, que por haber obedecido, amado, no solo construye el arca donde él y su familia se iban a salvar, sino que también Noé, aleluya, fue preservado, fue guardado. Mira, aleluya, de morir ahogado en aquel diluvio que vino en aquel momento. Aleluya, no es casualidad. Mira, todo se enlaza en esta hora. Aleluya, Dios tiene un Noé y lo dejó plasmado en un Apocalipsis 3:10, porque al Noé de este tiempo es que Jehová le está hablando, sí, a 2 o 3 nada más, aquellos que van a entrar, aquellos que están entrando, aquellos que han escogido obedecer a Dios, aquellos que han escogido padecer por causa de esta palabra, sí, porque hay que padecer por esta cruz, hay que sufrir vituperio. Amado, vamos a vivir persecución ya mismo, aleluya. Y si tú no estás en esta arca, ¿cómo tú vas a soportar este diluvio de juicio que va a venir muy pronto a la tierra? Alabado sea el Cordero. Mira, entonces, como papá te habla en esta hora, porque tú guardaste palabra, porque tú fuiste obediente a mí, porque tú te humillaste y caminaste conmigo, pues yo no te voy a dejar perecer con los pecadores, yo te voy a dar un refugio. Míralo aquí. Y dice, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amado, cuando el diluvio cae, cayó sobre toda la tierra. ¿Es casualidad que papá traerá juicio a las naciones? Sí, porque están todas en el mismo barco, aleluya, y no precisamente en el barco de la salvación, están en el barco que se va a hundir ya mismo en este tsunami. Si estas naciones no invocan al Dios de la gloria, si estas naciones no se arrepienten, alabado el Cordero, Dios está tocando trompeta por todos lados, en los diferentes idiomas, aleluya. Mira, y viene una hora de prueba ahora, porque papá va a someter la iglesia a prueba. Mira, te lo está diciendo aquí. Más claro no canta un gallo, dicen allá en mi pueblo. Alabado sea el Cordero. Y de la hora de la prueba que ha de venir, o sea, te está diciendo que viene un acontecimiento. A ti que te está hablando, iglesia de Dios. Alabanza al que vive. ¿Y que tú hacías ahí que no te preparas? Aleluya. Mira, haz como Noé y obedece. Alabanza al que vive, porque papá ya Dios te está dando este ejemplo poderoso de Noé. Aleluya. Y aún le advierte a Noé, mira, te lo voy a leer, porque muchos falsos e inicuos por ahí dicen que Dios no puede hacer juicio porque Dios es bueno, porque papá no va a someter a la iglesia a juicio, y comienzan a justificarse en el fango de su pecado, sí, porque están enfangados y requete enfangados, y en vez de mirarse la condición en la que están, se quieren justificar de que son santos, sí, de que no son ladrones y mentirosos. Ay, 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 es con la iglesia que estoy hablando en esta hora. Alabado sea el que vive para siempre. Mira, y a mí me han dicho, es que Dios es tan misericordioso, que vamos a orar, así me han dicho pastores. Oh, gloria a Dios, sí, pastores de renombre, alabanza, y que conocen a Dios. Mi alma alaba a Cristo. Mira, aleluya. No sé qué palabra han leído, es que no la han leído. Bendito el Cordero para siempre, porque no tienen tiempo, están ocupaditos en los chavitos y en los chelitos que tienen y en la buena vida, oh gloria a Dios, y en esas piscinas, oh, y en ese sometime, sí, porque ahí están los pastores, en la presencia de Dios. Noé, alaba, y mira, y no es Noé de este capítulo, en la presencia de Dios no es que están metidos, déjame especificar, aleluya, mira lo que dice este 6, aleluya, Génesis capítulo 6, bendita la misericordia de Dios, aleluya, es que esto está tan claro, alabanza hacia el que vive para siempre, mira, y Dios le dice
en este versículo 21, te lo voy a decir porque Dios quiere que tú te lo digas, que yo te lo diga, y voy por 48 minutos con 33 segundos, pero papá no quiere que yo termine. Te tengo que decir esta palabra, aleluya. Y mira lo que dice esta palabra, aleluya. Avanza y deje el afán, porque allí cuando venga el juicio no va a haber ni reloj. Bendito el que vive para siempre. Mira lo que dice en Génesis capítulo 6. Esto es palabra del Dios viviente. Oh, gloria al que vive. 21. Mira, dándole instrucciones, papá, de lo que Noé tenía que hacer. Sí, porque no solamente papá le dijo viene juicio y lo dejó ahí. ¿Quién te dijo? Mira lo que dice esta palabra. Le da instrucciones a Noé desde el 14 en adelante. Y estoy en Génesis capítulo 6. Mira, de lo que Noé tenía que hacer. Ay, santo. Es que este Dios es maravilloso. Bendita su misericordia. Es que yo lo amo. 21. Y toma contigo de todo alimento que se come. Ay, ay, ay. Es que papá sabía que íbamos a tener hambre. Ay, santo. Y esos elefantes que comen tanto y son tan grandes. Esos rinocerontes que se metieron, esa jirafa, esos animales grandes que hay que darle comida. Mira, papá sabía que esos elefantes había que mantenerlos y le dijo a Noé en el 21, y toma contigo de todo alimento que se come. Aleluya. Mira, tú tienes hijos. Aleluya. Pues hay que darle comida. Tú tienes familia, pues hay que darle comida. Y papá trae un aviso porque me da una carta de alerta y me dice, dile que tienen que comprar comida. Sí, almacenen. Y así decía el Espíritu y a cada rato lo ha dicho. Almacenen. Y a Noé le dice, almacena también. Ay, ay, ay. Y también le dice, aleluya, que tenía que guardar mucho. Porque imagínate, por eso es que le da un arca grande. Aleluya, porque Noé tenía que guardar provisión por mucho tiempo. Mira lo que dice el 21, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Mira que Dios tan bueno. Ay, que hasta en las jirafas pensó. Bendita la misericordia de Dios. Mira, amado, Dios está diciendo que te tienes que preparar. Dios te está diciendo que tienes que hacer como Noé. Porque Noé no solamente preparó el arca y lo dejó ahí. Esto fue un proceso. Y así me lo mostraba Jehová. Un proceso grande y trabajoso. Sí, porque después de hacer el arca, aleluya, mira, Noé tuvo que comenzar a meterle en esa arca y suda cualquiera, porque eran de 3 pisos. Alabanza al que vive. Mira, aleluya, almacénalo, le dijo Dios, y te está diciendo que el agua estará contaminada. Ay, ¿por qué? Porque los cadáveres van a estar flotando mucho tiempo y va a coger pudrición el agua y todo se va a contaminar en un 2016. ¿Será casualidad? No. No es casualidad, es que juicio ha declarado Dios ya sobre la tierra y se lo dijo a Filadelfia y lo puso en el último libro del Apocalipsis. ¿Será casualidad también? No, te lo puso en el fin, que es Apocalipsis, porque para este tiempo del fin, papá iba a traer escarmiento a esta tierra. Mira lo que, porque juicio viene para el impío y también para el pecador. Y toma contigo de todo alimento que se come. Iglesia, te tienes que preparar. Papá ya ha hablado de esta preparación poderosa. Alabado sea el que vive para siempre. Bendita la misericordia de Dios. Te tienes que preparar. Te tienes que preparar. Entra en el arca. Entra en el arca. Mira. Aleluya. Génesis 6:9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Aleluya. Con Dios caminó Noé. Tú estás caminando con Dios. Porque papá me dijo, haz como Noé y obedece. Ese es el tema de esta poderosa tarde, en esta predicación de gloria, la cual Dios te está hablando poderosamente en su poderosa palabra. Juicio viene, te tienes que preparar en la justicia de Noé, en esa humildad de Noé. Mira, en ese sometimiento de Noé, en esa humildad de un hombre, mira, que en medio de un tiempo corrupto y maligno, decidió vivir para Dios.
decidió caminar con Dios. Oh santo, y Dios caminó con Noé, como está caminando con aquellos que le aman. Alabanza al que vive. Aleluya. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu alma en esta preciosa hora. Yo le doy gloria a Jehová por esta grande misericordia que ha tenido para traer un mensaje a su iglesia en preparación, en aviso para lo que viene, amado, a la faz de la tierra. Dios te guarde, Dios te bendiga. Amén y amén.